Esa playera yo me acuerdo que vi al Bofo en el hotel antes y le digo, ¿sabes qué? Soñé que metías un gol, cabrón. Entonces, no sé cómo quedó si yo le dijo, él me dijo, bueno, si meto un gol te la voy a dar. Tengo 41 años y le voy a Guadalajara desde que tengo uso de razón y me gusta coleccionar todo de mis Chivas. Yo me enamoré de esta playera en cuanto vi la combinación. Me encantó a mí el Guadalajara y sobre todo su mexicaneidad. Para mí el Guadalajara es lo máximo. Lo que es el Guadalajara me apasiona. Mi primera motivación fue mi papá, porque me dio mi primer playera original en el 97. Para mí mi papá fue mi ídolo, pero a mí darme esa playera en 97 me dio por tener en el 97, en el 98, y todas consecutivas. Ya después cuando vas teniendo playeras dices tú, bueno, ¿y por qué no consigo las pasadas, no? Primero buscas esas, las fáciles. Después empieza la búsqueda por las difíciles que nunca se comercializaron. Empiezas a ver en el estadio si llevan playeras viejitas, o empiezas a ver si tienes un conocido que tenga una playera viejita, si la cambias por otra. Empiezas a buscar las que son las difíciles, las imposibles, y te llena. O sea, como coleccionista dices, ya tengo esta, ahora voy por aquella. Entonces sí es como una motivación, ¿no? Yo soy más de cambios, pero sí ha habido playeras que tú dices casi 15,000 pesos, o sea, por una playera casi 15,000 pesos, y sí las valen, ¿eh? Ya es relativo. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo sé que esta playera vale más, pero te la voy a dar a ti porque yo sé que va a estar en buenas manos. Todo eso te va ayudando, pero sí hay playeras de Guadalajara que son bastante caras. Hay playeras de la época de los 60 que han llegado a costar 70, 60,000, 80,000, 100,000 pesos, o sea, pero son playeras que ya estamos hablando de que son dignas de museo. Yo creo que esto es más bien de compartir, ¿no? Si tú tienes algo que a alguien le haga falta, a lo mejor esa persona tiene algo que te hace falta a ti, entonces tú das y recibes, porque todo esto es recíproco. Entonces por ahí tienes que soltar para tratar de recibir. A mí me fascinan las mangas largas, me encantan las mangas largas. Entonces, de hecho, tengo dividido mi colección en playeras local, manga corta, playeras visita manga corta, playeras local manga larga, visita manga larga. Y algo que me gusta tener mucho es las playeras de campeón. La playera con la que fuimos campeones en el 2006 en Toluca, pues esa playera se estrenó en un Guadalajara 2 Vélez 1, allá en Buenos Aires. Fuimos al estadio, pero a la hora de salir, pues como había ganado el Guadalajara y los habíamos eliminado, fue un pandemonium. Entonces, casi las autoridades saben que salgan casi corriendo, porque íbamos a liberar aparte de los hinchas de Vélez. Salimos literal corriendo hasta la avenida a tomar un autobús. Íbamos dos o tres personas. Y curiosamente el autobús pasó por Puerto Madero, que era donde estaba el hotel de concentración del Guadalajara. Después llega el Bofo y le dije, Papirrín, te dije que ibas a meter gol, ¿no? Y me dice, ¿qué crees? Se me fue el Terry con la camioneta de la utilería aeropuerto directo. Nada más a nosotros nos trajeron aquí. Pero te la debo. No te preocupes, a toda madre ganamos, cabrón. Ganamos, creo que la primera vez que yo veía ganar el Guadalajara en el extranjero. Y ya cuando se iban a ir, se mete, se sube. Y luego veo que se baja y viene hacia mí y trae algo en la mano. Y me dice, toma. Y desdoblo la playera y era la misma playera, o sea, el mismo modelo, pero el azul de visita. Entonces me dio a mí la del modelo de visita de ese partido. O sea, la tenía en sus cosas, subió y como que yo creo que se acordó que la tenía ahí en el camión y baja la playera y me la había así dobrada. Entonces también así de que me quedé así de... Yo no había visto esa playera, digo, en ese partido es que ganaron la del local y esa era de visita, entonces me quedé así de wow. Son de los más pesados, pero de los más que más te dejan satisfacción, porque fue la vuelta contra Sao Paulo e íbamos perdiendo 1-0 en el Jalisco. Entonces mucha gente ya no creyó en el Guadalajara y nadie hizo el viaje. Tengo una foto que estábamos solos allí en el Morumbí, 3 gentes, porque nadie creyó en el Guadalajara, pero nos aventamos el viaje porque creímos en la remontada. Y todavía Ramoncito Morales tuvo el penalti para haber empatado en la eliminatoria, pero bueno, no se hizo. Pero viajes, me he gastado mucha lana, pero no me arrepiento.